Una de las dos películas que escogimos es La Boca del Lobo, del director peruano Francisco Lombardi. ¿Por qué? Porque nos llama mucho la atención la propuesta de lenguaje audiovisual que se maneja, tanto los personajes como los militares o la comunidad andina, y el cómo a través de la locación se crea una atmósfera de sentimiento entre película y espectador. A lo largo de la película se presentan escenas donde el mensaje es muy claro, por ejemplo, el fantasma del terrorismo y la representación andina en aquellos años. ¿A qué nos referimos con el fantasma del terrorismo? Es cómo introducir al personaje a través de acciones o símbolos. Por ejemplo, una bandera comunista presentada en alguna escena de la película. Por ende, con estas acciones se puede introducir a los terroristas de Sendero Luminoso, sin la necesidad de incluir algún personaje en específico. La representación andina en aquellos años generó miedo, inseguridad y desconfianza. Como lo mencionamos, la propuesta del lenguaje audiovisual trae consigo una atmósfera muy interesante, donde se busca que el espectador se sienta identificado con lo que sucede. La locación, costumbres y comunicación que se maneja son pieza clave. La película utiliza muy bien estos elementos para poder entender mucho más el día a día de los pobladores de la década y reflexionar que las cosas no han cambiado mucho. El segundo mensaje que podemos rescatar de la película es el rechazo hacia el endurecimiento y brutalidad de las acciones que realizan las fuerzas del orden ante posibles conflictos. En la película podemos apreciar cómo Gallardo, el compañero de Vitín, es el causante de la matanza. En el contexto actual, este actuar se puede vincular con la brutalidad de las fuerzas policiales estadounidenses y el racismo implícito en las detenciones de personas afroamericanas e hispanas. Entre los casos más recientes se encuentran los asesinatos de Adam Toledo y Daunte Wright. Ambas personas fueron víctimas de la policía americana. En el caso de Toledo, el menor de edad fue disparado cuando se encontraba con las manos en alto y sin la posesión de ningún arma. En el caso de Wright, este fue asesinado cuando una policía le disparó a la víctima tras supuestamente confundir su arma de electrochoque con el arma de reglamento. La segunda película que hemos escogido es Doctor Strangelove, de Stanley Kubrick. La razón por la que escogimos esta película es porque Kubrick hizo un trabajo excepcional al retratar la realidad de esa época, pues, siendo grabada en 1964 durante la Guerra Fría, Kubrick logra explicar con suma sencillez algo tan complejo como las teorías en las que se basaron los gobiernos de Estados Unidos y Rusia para evitar una guerra nuclear. La amenaza de violencia implícita en la disuasión requiere la colaboración explícita o implícita entre un disuasorio y un disuadido, para lograr el interés común de evitar la destrucción mutua. Esto supone que los líderes de los países son racionales, dedican tiempo a evaluar los costos y beneficios de múltiples cursos de acción y comunican claramente sobre la naturaleza de su disuasión. El país que está siendo disuadido se abstendrá de realizar una acción si resulta ser demasiado costosa. Si una de las partes se niega a colaborar o defender el supuesto de racionalidad, la disuasión falla. Por lo tanto, para determinar qué podría ser costoso para sus adversarios, el líder debe meterse en su cabeza y ver el mundo desde su perspectiva. Un ejemplo vinculado a este tema de disuasión nuclear lo tenemos en Estados Unidos cuando forma una alianza con Israel para lograr disuadir a Irán, pues a finales del 2020 hubo un proyecto de ley bipartidista en el Congreso de Estados Unidos destinado a dotar a Israel de una gigantesca bomba búnker capaz de destruir los emplazamientos nucleares fuertemente protegidos de Irán. El segundo mensaje que rescatamos de esta película es cómo Kubrick intentó retratar las creencias y teorías que se tenían en esta época mediante una crítica sarcástica de cómo se daría el inicio de la Tercera Guerra Mundial. La violencia que se desata en la película se da porque las personas tienen un miedo irracional, y ellos están dispuestos a hacer cualquier acción para lograr sus objetivos sin importarles las consecuencias que podrían causar. A lo largo del metraje podemos ver cómo la conspiración y las teorías son las causantes de este conflicto. A este contexto podemos vincular la explosión en Beirut, Líbano, el 4 de agosto del 2020. Este hecho desencadenó, en pocas horas, miles de especulaciones acerca de lo que había sucedido. Sin duda, la que más alarmó a la población fue la supuesta noticia de que esta explosión había sido causada por una bomba. El presidente de Estados Unidos a primera instancia dijo que esta explosión no fue un accidente y un oficial del Departamento de Defensa dijo que si se hubiera iniciado un ataque a esa escala, habría movilizado a las tropas que se encontraban en el área. Las especulaciones y teorías que se dieron a primera instancia crearon una gran alerta de lo que podría pasar si Líbano se encontraba bajo un ataque.